Hola a todos, mi nombre es Rubel Pérez y mi compañera Ani Piedad. Vamos a meternos de lleno en un concepto fascinante, la transposición didáctica. Suena a términos superacadémicos, ¿verdad? Pero la realidad es que explica cómo logramos transformar las ideas humanas más oscuras y abstractas en algo que no, o más bien en algo que de verdad hace clic en nuestra cabeza. No vamos a soltar teoría educativa aburrida, vamos a ver cómo la mente procesa información hipercompleja usando narrativa y apoyos visuales. Esta va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos definiendo la transposición, pasaremos por el rigor del saber sabio, el saber enseñar, el papel de GeoGebra, la evaluación continua y por último el corazón mismo de la docencia. Le doy paso a la compañera Ani, que nos va a definir la transposición. Córdoba Girón. Y hoy queremos que hablemos de un proceso fascinante y fundamental para cualquier educador, la cual es la transposición didáctica. En pocas palabras y en palabras sencillas, la transposición didáctica es el proceso mediante el cual el conocimiento científico o especializado se transforma, se adapta y se moldea para convertirse en un contenido apto y comprensible para ser enseñado a los estudiantes. No se trata de diluir el conocimiento ni de mentir, sino de hacerlo accesible sin perder su esencia. En este proceso atraviesa tres grandes fases. El primero que tenemos es el saber sabio, es el conocimiento puro, tal como lo producen los científicos, investigadores y matemáticos en las academias. El segundo que tenemos es el saber enseñar. Es el conocimiento que ya ha sido seleccionado, organizado y delimitado en los currículos, planes de estudio y libros de texto. El saber enseñado es el tercer que tenemos, es lo que ocurre en el aula de clase, la forma en la que el docente a través de sus estrategias, recursos y dinámicas reconstruye este saber junto a sus estudiantes. La selección del concepto matemático para mostrar cómo funciona este proceso en la práctica, hemos seleccionado un concepto que suele ser un dolor de cabeza en el álgebra lineal universitaria. El concepto de base y cambio de base, el cual hemos transpuesto didácticamente bajo la metáfora especial de mundos paralelos. Pues trata sobre como un mismo objeto geométrico, como un vector, que puede ser descrito y medido con diferentes reglas o sistemas de referencia. Consideramos que es crucial enseñarlo de una manera que sea innovadora, porque tradicionalmente se enseña como un algoritmo mecánico de matrices, lo que genera una concepción rígida y absoluta del plano cartesiano, la cual impide que el estudiante desarrolle un verdadero pensamiento estructural. Bueno, ahora vamos a desmenuzar esas tres fases que nos acaba de definir la compañera. El saber sabio. El saber sabio se refiere a la definición técnica de los libros. Como decir, si tomamos como base el libro de álgebra lineal de Stanley Grossman, podemos mirar cómo define la base ese libro. Vamos a mirar la definición técnica del libro. Entonces, el libro nos dice que una base es un conjunto de vectores que cumple cierta condición. Dice que tiene que esos vectores ser, si estamos hablando de R2, que dos vectores deben ser linealmente independientes y que generen. Pero, ¿eso qué significa? Entonces, vamos a mirar la definición técnica del libro, cómo nos lo define el libro. Entonces, vamos a mirar esto. Cuando nos dice el concepto del libro,
que los vectores tienen que ser linealmente independientes se refiere que los dos vectores formen un ángulo. Por lo menos aquí está la explicación de una combinación lineal de dos vectores, este vector B2 y este vector B1 multiplicados por escalares y generan este vector que está acá, generan el vector 3, menos 4. Eso es lo que significa una base para el libro. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transponer eso, vamos a mirar la parte del saber enseñado. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Primero, vamos a hablar de el plano cartesiano. El plano cartesiano, como lo conocemos de Descartes, desde que fue creado por Renato Descartes, es un plano rígido con una cuadrícula de 90 grados, donde cuando uno avanza una unidad hacia la derecha de uno en uno y hacia arriba una unidad. Eso es el plano cartesiano rígido. Y entonces el concepto de base que vamos a nosotros a mirar acá, vamos a mirar primero aquí lo que es la combinación lineal. Dice que dos vectores tienen que ser linealmente independientes. Se refiere a que esos vectores formen un ángulo, como decir este vector que está aquí en fucsia y este vector que está en fucsia son los vectores principales, los que nos están formando la base. Esos dos vectores multiplicados por escalares generan este vector que está aquí en rojo. A eso se le llama una combinación lineal. Entonces lo que quiere decir que generen significa que yo puedo ubicar ese vector o ese punto B en cualquier parte del plano cartesiano. Moviendo adecuadamente los escalares, yo puedo ubicarlo en cualquier parte. Entonces eso es lo que es una generación, lo que significa que genere. Y la parte de independencia lineal significa que los dos vectores que están aquí, los dos que están en fucsia, formen un ángulo, no necesariamente de 90 grados, cualquier ángulo. Esa es la parte de generación. Ahora, ¿qué es lo nuevo para nosotros? Donde yo quiero meter la parte de transposición didáctica, el saber enseñado. Entonces estábamos diciendo que según la cuadrícula de Renato Descartes, las dos rectas que están acá forman un ángulo de 90 grados y cuando uno se desplaza una unidad hacia la derecha de uno en uno y hacia arriba de uno en uno. Si yo quiero, pongámosle, ubicar este punto T, pues me tengo que desplazar 6 unidades a la derecha y subir 6 unidades hacia arriba. Eso es en el mundo tradicional. Eso es lo que explica los libros. Pero la parte de la transposición que estoy creando es verlo como un mundo paralelo. Supongamos que tenemos dos vectores. En este caso tenemos estos dos vectores U y B que con respecto al mundo tradicional, al mundo canónico, se desplaza 2 unidades hacia arriba y 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba del vector que está en rojo y menos 1 unidad hacia la izquierda y 1 unidad hacia arriba del vector que está en azul. Si yo le quito la cuadrícula tradicional, yo puedo decir que ese es un nuevo plano cartesiano que está rotado con respecto unos 30 grados más o menos con respecto al plano tradicional. Pero mira aquí lo interesante, el vector U ya tiene una métrica diferente. Si yo me quiero desplazar a este punto T, yo tengo que desplazarme 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y subir 2 unidades sobre esta cuadrícula. Quiere decir que me desplazo 4 hacia la derecha y subo 2 unidades. Eso es como lo ve este mundo, el mundo paralelo al que yo le estoy llamando. Pero en cambio en el mundo tradicional yo tuve que desplazarme 6 unidades hacia la derecha y subir 6 unidades. Eso es como lo ve el mundo canónico. En cambio el mundo paralelo lo ve como 4 unidades y 2 unidades hacia arriba. Ahora, si yo tomara un objeto, un polígono, pensemos en un polígono como un cuadrado. Tomemos este polígono. Este polígono que está en el mundo tradicional. Un rectángulo de base 2 y altura 1. Entonces, ¿qué es lo interesante? En los libros te dirían de que esto es una combinación lineal. Eso es lo único que sacan los libros. Que cada punto de acá sale de la combinación lineal de dos vectores y multiplicados por escalares. Pero lo que yo estoy tratando de mostrarle a los estudiantes es esto. Ese objeto que está en este mundo tradicional, ¿cómo lo ve el mundo paralelo? Entonces, dibujemos la cuadrícula del mundo paralelo
y hagamos una transformación lineal. Y mire, acá tenemos el objeto, el mismo objeto, pero es lógico, está más grande, pero visto desde el mundo paralelo, mire lo que sucedió. Tiene base 2 y tiene altura 1, igual que el otro. El otro tiene base 2 y tiene altura 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo paralelo, la cuadrícula o la métrica del vector que está en rojo ya es diferente, ya no es una unidad, sino que comparada con el mundo tradicional, eso equivale a 2 y sube 1. Esto es como decir la hipotenusa, quiere decir que esta diagonal es raíz de 5. Quiere decir que la métrica, los desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda son raíz de 5 unidades, pero para ese mundo eso es una unidad. Quiere decir que cada desplazamiento de estos es una unidad, pero en el mundo tradicional, en el canónico, eso equivale a ¿qué? A raíz de 5 unidades. Lo mismo aquí, en el mundo tradicional, el eje Y sería este que está en azul, es raíz de 2, porque es la hipotenusa como de un triángulo. Eso es raíz de 2. Pero si yo lo miro en el mundo paralelo, pues ¿qué va a suceder? Se va a medir, va a trasladarse una unidad para ese mundo, lo que equivale a una unidad para ese mundo. Entonces, esa es la magia de esto. ¿Cómo mostrar un concepto tan abstracto de base que dice que una base es un conjunto de vectores que cumple dos condiciones, que sean linealmente independientes y que genere? ¿Cómo lo transformamos o cómo lo transponemos? ¿Cómo le aplicamos el saber enseñado? Pues se lo aplicamos de esa forma, explicando el concepto de mundos paralelos, porque esto es lo que explican los libros, ¿verdad? Lo que aparece aquí en los libros es que cogen este vector, lo multiplican por un escalar y cogen el vector B2, lo multiplican por un escalar y sale este vector 3, menos 4. Eso es lo que explican. En cambio, si el estudiante se da cuenta de que en realidad esos dos vectores se pueden ver como una base, porque es que en realidad son una base diferente, otro mundo. ¿De qué forma podemos mirarlo también? Podemos decir que vamos a analizarlo con respecto a este punto T. Habíamos dicho que este punto T, vamos a volver otra vez la transformación acá, este punto T me tengo que trasladar 4 y subí 2. Tuve que subir 2. Entonces, vamos a analizarlo acá. Mira que ese 4 y ese 2 están multiplicando aquí a los dos vectores 2, 1 y menos 1, 1. Entonces ese 4 y ese 2, mirándolo desde otro enfoque, vienen siendo las coordenadas rectangulares de estos dos vectores. Quiere decir que en este mundo 2, 1, que sería el eje X, y menos 1, 1, que sería el eje Y, yo me desplazo 4 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y eso me genera un vector o un punto 6,6, pero ¿en dónde? En el mundo tradicional, porque este T visto desde el mundo paralelo es 4, 2, que sería este 4 y este 2, pero visto desde el mundo tradicional viene siendo 6, 6, porque si lo miramos acá, me tuve que desplazar 6 unidades a la derecha y 6 unidades a la izquierda. ¿Qué es lo que estamos nosotros transponiendo o haciendo diferente acá? Mostrando de que en realidad las cuadrículas no tienen que tener siempre algo rígido de 90 grados y que la métrica no es una unidad como nos la pintan siempre. No tiene que ser una unidad, como está aquí este plano, que se me desplazo 1, 2, 3 con la medida de una unidad, sino que la métrica puede cambiar, como sucede acá, donde el vector U, en realidad, la métrica de este es raíz de 5, ¿no? Eso es lo que estamos cambiando en este enfoque, en este saber enseñado. Entonces, le doy paso a la compañera para que nos explique, nos dé la parte final. ¿Qué sucede cuando el estudiante sigue sin entender? ¿Qué podemos seguir aplicando para que el estudiante pueda entender el concepto de otra forma? Si durante la marcha notamos que los estudiantes se confunden con la terminología o la manipulación en el software, implementaremos las siguientes adaptaciones. La primera adaptación es el anclaje en lo concreto. Si la abstracción en GeoGebra es muy rápida, lo utilizaremos es papel cuadriculado e hilos de colores sobre la mesa. Para Pscali, rotar los ejes
los coordenados de la forma manual. La otra sería el andamiaje lingüístico, que es si la palabra subespacio asusta, reforzaremos la idea de un subespacio, es simplemente una línea de tren o un piso flotante dentro de nuestro universo tridimensional. El tercero que tendríamos es el cambio de ritmo. Priorizaremos la comprensión cualitativa e intuitiva de los muchos paralelos antes de introducir las fórmulas algebraicas pesadas. Para concluir y en conclusión, pues tenemos que en este video hemos visto cómo el concepto abstracto de base en el álgebra lineal pasa de ser una definición axiomática en el saber sabio a estructurarse como un contenido curricular en el saber enseñar y para finalmente materializarse en el aula como un saber enseñado, interactivo y metafórico gracias a GeoGebra. La transposición didáctica es el corazón de la educación matemática. Esta nos demuestra que nuestra labor como docentes de maestría no es repetir memorísticamente los libros de texto, sino ser puentes intelectuales que ayuden a transformar la ciencia en experiencias que sean significativas, vivas y accesibles para todos los estudiantes. Muchas gracias. Por último, tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos para lo de la investigación, que se utilizó a Browson, a Chamberlain, a Lacap, a Strang. Eso sería. Muchísimas gracias por su atención.